Hay 60 iniciativas de la actual legislatura que tienen que ver en Cámara de Diputados con el contenido de la reforma para castigar el feminicidio que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma también incluye el crear un registro de niñas, niños y adolescentes que estén en condición de orfandad por feminicidio. Es un tema que no es nuevo, que desde mediados de 2020 yo vengo escuchando en Cámara de Diputados, y particularmente fue entonces la diputada Eufrosina Cruz Mendoza a quien yo escuché plantear esta iniciativa. La vimos sufrir porque no le abrían las puertas en la Secretaría de Gobernación para poder concretar esta propuesta. Y hoy pues ya está incluida en la reforma, pero es alguien que la ha trabajado desde 5, al menos 6 años atrás, y por eso mucho le agradezco que hoy converse con nosotros la líder comunitaria, líder internacional que modificó una constitución con el reconocimiento del derecho de las mujeres a la política, Eufrosina Cruz Mendoza. Bienvenida al programa. Muchas gracias, mi querida Ivonne. Sabes de la admiración y del agradecimiento que tengo, y tú conoces bien la causa, porque más allá de un padrón, para mí es una causa que este país le debe a las niñas y a los niños, porque el Estado mexicano no supo cuidar a sus mamás y que quedaron en esa orfandad, ¿no? Y la orfandad representa muchas cosas, representa salud mental, representa carencia económica, representa educación, representa salud, representa la posibilidad de que estas niñas y estos niños, más allá de la adversidad que les tocó vivir desde niñas y niños, que Uh-huh. sepan que origen no es destino. Y por eso era mi grito. Tú lo viviste Así es. una y otra vez, pero nos topábamos pues es un presupuesto. Pues nuestras niñas y nuestros niños merecen todo el presupuesto que sea necesario, máxime si les arrebata se les arrebató, eh, pues, la voz, la presencia, el cuidado de lo más importante que tenían, que eran sus mamás, ¿no? Así es. Tú planteaste diversas medidas que el Estado mexicano debería impulsar. Estamos esperando todavía la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Veremos qué contiene, pero ya nos anunciaban en la conferencia matutina que hay un registro en este sentido, y yo espero que se recuperen varias iniciativas. Lamentablemente la tuya es de una legislatura anterior, Eufrosina Cruz, pero recuérdanos cuáles eran las medidas y qué sucedió, porque también tengo en la memoria que acudiste a la Secretaría de Gobernación, habías platicado con la UNICEF. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cuáles fueron los peros, los obstáculos para que se aprobara esa propuesta? Pues lo que yo ya te había comentado, que pues es que es un presupuesto, es que va a impactar en el paquete presupuestal, es que cómo los vamos a identificar. Y yo les decía, o sea, ¿cómo caramba no se puede identificarlos cuando hay una denuncia, cuando son notas nacionales, en el caso de feminicidio? Pero mi propuesta iba más allá, Ivonne, todas las niñas y los niños que quedan en la orfandad, más allá del mismo feminicidio, por desplazamiento, por desapariciones forzadas, por el crimen organizado, en donde el daño colateral es mamá y papá, ¿no? Porque muchas niñas y muchos niños están en esa orfandad absoluta. Lo vivo en muchas zonas indígenas, en donde por el desplazamiento, por el crimen organizado que se están apoderando los territorios, los niños y las niñas quedan solas y solos, y ahí están. Hoy, desde el activismo, hemos creado también un fondo para poder ayudar a estas niñas y a estos niños cada 2 meses a llevarles víveres, porque precisamente no hay un padrón que los acompañe en este primer momento
que es la salud mental de nuestras niñas y de nuestros niños. Nadie habla de esa contención emocional y nadie me lo va a contar. Yo lo viví en carne propia cuando pues arrebataron la vida a mi hermana de la vida y deja a su niño Orlando. Y entonces, si no hay esa presencia de este primer momento con estas niñas y con estos niños, pues el impacto que les queda de por vida. Probablemente ellos van a delinquir, por eso es importante este padrón, es la salud mental, es la asistencia educativa, que el Estado mexicano garantice su educación de estas niñas y de estos niños hasta que culminen sus carreras universitarias. Entonces, pero vuelvo y repito, es un impacto presupuestal. He ahí el debate, ¿no? Y yo Claro. espero que de verdad que ahora con esta propuesta, pues no sea solamente en un texto, sino que de verdad ese padrón traiga presupuesto, traiga atención médica, traiga todo lo que conlleva para que el Estado mexicano se haga responsable de estas niñas y de estos niños. Estamos conversando con Eufrosina Cruz Mendoza, ella siendo diputada del PRI, pues planteó, abrió camino, también lo hicieron, me acuerdo, Anilú Instagram de Veracruz, y ahora hay otras nuevas propuestas también de Morena que vamos a comentar y queríamos pedirte, Eufrosina, si nos puedes esperar, acompañar en una breve pausa y regresar para retomar este debate que yo creo que debe estar acompañado, el de la iniciativa presidencial, por la sensibilidad de todos y la disposición de todas y Claro. todos, visibilizando estos temas que solo pueden salir adelante, como tú bien lo señalas, si existe presupuesto. De lo contrario, es demagogia. Exacto. Sí, aquí estoy. Gracias a Eufrosina Cruz Mendoza por esperarnos en esta pausa y retomar nuestra conversación sobre esta iniciativa de crear un padrón de información y registro que incluya a niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica sea de orfandad como consecuencia de un feminicidio. Ella fue promovente de una iniciativa para los niños huérfanos por violencia, homicidios violentos. Eufrosina, también ahora la diputada Arely Bautista de Morena planteó en octubre otra iniciativa recuperando lo que tú habías propuesto, y ella hacía cálculos de que al menos 25,000 niñas, niños y adolescentes quedan en orfandad por homicidios violentos en general, incluyendo los feminicidios. Es una cantidad muy alta, Eufrosina, es una población que no puede quedar a la deriva. Efectivamente, yo te lo comentaba que no solamente las niñas y los niños que están hoy en orfandad, que vuelvo y repito, más allá del gobierno, es que como sociedad los estamos dejando solas y solos por diferentes circunstancias, ¿eh? Vuelvo y repito, por el crimen organizado, por el desplazamiento, por las guerrillas que suceden en muchos de los entornos, y estos niños son estos daños colaterales que hoy están allí a la deriva y que, vuelvo y repito, nadie me lo va a contar. Todo el daño colateral que sucede cuando estas niñas y estos niños quedan en la orfandad. Eh, el el con quién se quedan en esta patria potestad. ¿Quién garantiza que con el tío, con la abuela, con los hermanos, son los que van a darles certeza? En el caso de de del hijo de mi amiga, pues fueron los hermanos los que falsificaron documentos para despojarlo de lo que mamá había dejado. Entonces, por eso es tan importante este padrón, porque no solamente es un tema, vuelvo y repito, el presupuesto, es un tema de Ujú. garantía y de certeza jurídica que el Estado mexicano les va a dar a estas niñas y a estos niños. ¿Para qué? Para que crezcan en medio de una sociedad que ya de por sí fue violenta con ellas y con ellos, para darles
certeza de que, pues, a pesar de la adversidad, puedan también escribir su propia historia, pero siendo acompañados de un gobierno que tiene que ser responsable de lo que les pasó en su contexto. En ese momento, cuando tú presentas la propuesta de Eufrosina Cruz, ¿se va a la Comisión de Justicia, se va a la Comisión de Niñez y Adolescencia? ¿A qué comisiones y A la cómo lo Comisión de reciben? Justi a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos, porque tiene que a la Comisión de Presupuesto también, porque Ujú. vuelvo y repito, es un tema de presupuesto, o sea, ojalá de verdad yo sí hago y quiero hacer voto a que se logre, de a que se logre este padrón, sería un gran mensaje para las niñas y los niños que no están solos, ¿sabes? Vuelvo y repito, yo me emociono el escuchar hoy que ya es una presupuesta con posibilidad desde la presidencia y que otras y otros diputados se han sumado y que espero yo que no sea que no sea una iniciativa con debate, sino que sea una iniciativa que resuelve, eh, la orfandad que hoy viven las niñas y los niños, porque es la respuesta urgente que se les tiene que dar, que hay una sociedad, que hay un sistema que los va a acompañar, que no supo acompañar a sus mamás, en este caso, de cuidarlas, de protegerlas, ¿no? ¿Hubo en ese momento algún cálculo de qué porcentaje del PIB o qué porcentaje de alguna partida podía tomarse para ese fondo o para empezar a diseñar medidas reparatorias? No, 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 era precisamente el diagnóstico que se tenía que hacer. Y entonces lo que nosotros proponíamos era contar un padrón de información y registro y permanencia, que se fuera actualizando y que incluyera a las niñas y a los niños y adolescentes cuya situación jurídica precisamente es orfandad a consecuencia del feminicidio de la madre, ¿no? En uno de los puntos que nosotros externábamos ahí. ¿Cuál es la condición, la situación que tú observas, por ejemplo, ahora en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, que también ha sido siempre tu causa, Eufrosina, en la parte de la violencia criminal? Y a mí lo que más me preocupa ahora es la normalización de la narcopolítica sin entender que más allá de los personajes que puedan estarla ejerciendo y si los protegen o los acusan o los señalan, el problema son las consecuencias de esa narcopolítica, los daños cotidianos. Son los daños colaterales, y yo por eso te comentaba que el tema del desplazamiento, el tema del crimen organizado. Hoy muchas niñas o el tema de los conflictos que hay en muchas de las comunidades también, y muchas niñas y muchos niños hoy están en orfandad. Nadie me lo va a contar, vuelvo y repito, yo cada 2 meses tengo que ir a entregarles, estos víveres, porque ni siquiera, ¿sabes? Ni siquiera están registrados en los programas de gobierno. ¿Por qué? Porque el programa de gobierno dice: "Ah, para que se puedan inscribirse a un programa necesitan un tutor". Y entonces, ¿y el tutor quién va a ser? Si ni siquiera su situación jurídica de ellos se ha resuelto. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a un litigio, ¿quién queda bajo su custodia de ellos? Entonces, pierden otros 3 años, ¿para qué? Para que el juez emita quién se hace cargo de estas niñas y de estos niños. Por lo tanto, ni siquiera tienen los programas sociales. Vuelvo y repito, nadie me lo va a contar. Eso es lo que nos enfrentamos en ese acompañamiento que hacemos con estas niñas y con estos niños. Y entonces, por lo tanto, se vuelve, se hace cargo muchas veces, pues, los tíos, y los tíos tienen otros 5 hijos, Ujú. y muchas de las ocasiones, Ivonne, estos tíos y estas tías tampoco no saben leer, no saben escribir, y el programa les dice: "No, pues, para que te puedas registrar, te tienes que crear un correo". Pues, si en el pueblo no hay ni Internet, ¿sabes? Entonces, todas estas situaciones se tiene que hacer visible en esta propuesta, porque en este país hay muchas diferentes carencias, Ujú. pero
hay una sola razón, la orfandad, y la orfandad tiene que ser incluida con todas sus voces, con todas sus circunstancias, con todas sus carencias, con todas sus desigualdades en esto que se debe de construir, porque luego cuando se hacen y se discuten estas reformas, se olvidan de estas carencias, de que omitan estos requisitos a estas niñas y a estos niños. A ver, en el registro civil de cada estado, Ivonne, debe de haber un registro, por supuesto, de estas niñas y de estos niños. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay un acta de defunción de Ujú. mamá, hay un acta de defunción de los papás. No me puedes decir: "Es que yo no sé". Claro que sabes. Hay una de acta de defunción de mamá por feminicidio, hay un acta de defunción por la razón que sea. Por lo tanto, esa niña y ese niño es huérfano, y por esa razón deben de venir un padrón. Entonces, por lo tanto, el Estado mexicano tiene que tener clara la estadística que hoy está, y que tiene el país. Muchísimas gracias de verdad, Eufrosina Cruz Mendoza, por ayudarnos a dimensionar, a sensibilizarnos con uno de los dolores más grandes, lo han dicho la literatura, lo ha dicho la salud mental, los estudiosos de la salud mental, de la psicología, uno de los dolores más profundos, quedarse sin una Y madre. y y y lo digo con ese mismo dolor, Ivonne, la importancia de la salud mental, de estas contenciones es en ese momento violento a estas niñas y a estos niños. Hay que poner atención ahí, y este padrón debe de garantizar eso. Eh, ¿Por qué? Porque es una situación violenta que vive una niña, un niño a sus 8, a sus 9, a sus 10 años, a sus 6 años. Y si no hacemos algo como sociedad y como país para contener esa emoción a esa niña y ese niño va a delinquir el día de mañana, y le vamos a reclamar a esa niña y a ese niño cuando no estuvimos ahí con ellas y con ellos. Por eso es una causa, Ivonne, por eso es la urgencia de que México tenga un padrón que asuma su responsabilidad con estas niñas y con estos niños. Muchísimas gracias a Eufrosina Cruz por estar con nosotros este día. Gracias siempre.